Buenos días, chicos. Vamos a hablar en este vídeo de las leyes de los gases. Va a haber dos vídeos hablando de este tema, ¿de acuerdo? Entonces, la facilidad con la que los gases se comprimen, se expanden ha permitido estudiar la relación entre la presión, el volumen y la temperatura a la que se encuentra un gas y expresarla mediante fórmulas matemáticas. ¿Vale? Este estudio comenzó en el siglo XVII, cuando se constató que el aire y otros vapores obtenidos de distintos procesos químicos eran materia. ¿Vale? Antes del siglo XVII no consideraban que existieran los gases. ¿Vale? Es decir, como un gas, el aire realmente no lo percibimos mediante los sentidos, o no se percibe fácilmente, pues no se consideraba. Fue a raíz de los estudios de Lavoisier de la conservación de la masa cuando se dieron cuenta que el aire era un gas y que era materia, ¿de acuerdo? La primera ley de la que vamos a hablar es la ley de Boyle. Esta ley simplemente lo que hace es expresar cómo varía la presión y el volumen de un gas si mantenemos la temperatura y la cantidad de gas constante. Si no cambiamos la cantidad de gas en el experimento y mantenemos la temperatura, cómo varía la presión al variar el volumen y cómo varía el volumen al cambiar la presión, ¿de acuerdo? Esta ley al final lo que dice es que el producto de la presión y el volumen es constante. Si multiplicamos el valor de la presión y el valor del volumen en cada una de las variaciones que tenemos, siempre vamos a obtener el mismo número. Esto es lo que dice esta ley. Matemáticamente este tipo de gráficas son hipérbolas. Como podéis ver en el ejemplo, la línea roja, eso es una hipérbola. Las hipérbolas se caracterizan porque una de las ramas tiende a juntarse con el eje Y en el infinito y con el eje X también en el infinito, ¿vale? Es ese tipo de gráficas. El concepto físico lo que nos viene a decir es que cuando mantenemos la temperatura constante y la cantidad de gas constante, la presión y el volumen son dos magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, podríamos utilizar los cálculos matemáticos como la regla de 3 inversa, ¿vale? Para saber el valor de la presión en función del volumen, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis un ejemplo. En el libro, como tenéis el libro, podéis leerlo y lo comprenderéis, ¿vale? Tendréis que responder a estas dos preguntas, ¿vale? La ley de Boyle es experimental. La teoría cinética, que es posterior, está basado en ella, ¿vale? Justifica tu respuesta. Tienes que explicar cómo la teoría cinética explicaría la ley de Boyle, ¿vale? Igual que ha explicado los cambios de estado, ¿de acuerdo? Y el 21 dice, el comportamiento de un gas a cierta temperatura se rige por la fórmula P por V igual a 8, en unidad del sistema internacional. ¿Qué presión ejerce cuando ocupa el volumen de 250 litros? ¿Y qué volumen ocupa si la presión es de 20 pascales? Bueno, pues como la fórmula que os dan tiene dos variables, presión y volumen, si te dan la presión puedes calcular el volumen y si te dan el volumen puedes calcular la presión, ¿vale? Simplemente sería aplicar los conocimientos que tengáis de ecuaciones. Es muy sencillo, el volumen, si queréis calcular la presión, pues el volumen tiene que pasar al otro lado al otro miembro. ¿Cómo? Como está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, que la presión será 8 partido de V. Y al contrario, si queréis saber el valor del volumen, la presión pasa al otro lado también dividiendo. Volumen sería igual a 8 partido por P, ¿vale? Esto sería todo, chicos. Hasta luego.